Hola a todos. Descubre la emocionante historia detrás de la esquina de la pelota, el legado del frontón. Un relato fascinante que narra la lucha y la resiliencia de una comunidad dedicada a preservar la tradición del juego de la pelota vasca en Caracas. En este viaje a través del tiempo serás testigo de cómo la determinación y el compromiso forjaron un legado perdurable en el corazón de la ciudad. Adéntrate en la apasionante narrativa de la esquina de la pelota, el legado del frontón, y déjate inspirar por la fuerza de una comunidad unida en su afán por conservar una parte invaluable de su identidad histórica y cultural. Comencemos. El sitio donde se encuentra esta esquina es realmente cautivador, ya que está impregnado de historia y significado cultural. Justo antes de la llegada de la compañía guipuzcoana, se inició la construcción de una muralla para proteger la ciudad, un proyecto que lamentablemente quedó incompleto debido a la falta de apoyo de los caraqueños en ese momento. Sin embargo, con la llegada de la compañía guipuzcoana, los vascos aportaron sus propias costumbres a la región. Al descubrir la estructura amurallada, decidieron transformar este espacio y utilizarlo para la práctica de su tradicional juego de pelota, realizando las adaptaciones necesarias para ello. Este lugar se convirtió en la primera instalación deportiva registrada en la historia de Caracas, marcando así un hito significativo en el paisaje urbano. Desde aquel entonces, este rincón ha sido conocido como la calle de la pelota y más tarde como la esquina de la pelota, nombres que perduran hasta nuestros días, preservando la rica herencia cultural y deportiva que lo caracteriza. Este relato ilustra cómo la interacción entre diferentes culturas pueden dar lugar a la creación de espacios que trascienden el tiempo, convirtiéndose en testigos vivos de la historia y la diversidad cultural. Sin duda, este lugar posee una historia apasionante que merece ser compartida y preservada. Este relato nos transporta a épocas pasadas, cuando Caracas era un lugar con una población reducida y una vida tranquila, interrumpida de vez en cuando por amenazas externas, epidemias y plagas que ponían a prueba a sus habitantes. A pesar de los desafíos, la ciudad seguía creciendo, y el comercio del preciado cacao enriquecía a los cosecheros y atraía el interés de empresarios europeos, quienes eventualmente se unieron a la escena con la compañía guipuzcoana. Los vascos, conocidos por su laboriosidad y rigurosidad, aportaron sus tradiciones al descubrir los restos de una muralla en la ciudad y al observar que aquel sitio era ideal para practicar su amado juego de la pelota. Con determinación y esfuerzo, adaptaron el lugar para crear la primera instalación deportiva reconocida en la historia de Caracas. Esta transformación marcó el comienzo de una tradición que perduró por muchos años, siendo conocida inicialmente como la calle de la pelota y posteriormente como la esquina de la pelota. La narrativa revela cómo la historia de un lugar puede estar impregnada de múltiples capas de significado, desde la lucha por la defensa de la ciudad, con murallas y castillos, hasta la llegada de nuevas prácticas culturales y deportivas que dan forma a la identidad de un espacio por generaciones. Este lugar, llamado la esquina de la pelota, es un testamento vivo de la evolución de Caracas y de la influencia de diversas culturas en su desarrollo. Este relato nos sumerge en un momento vibrante de la historia de Caracas, donde el fervor por el juego de la pelota crecía día a día, convirtiendo la esquina de la pelota en un punto de encuentro animado y emocionante para aficionados y competidores. Sin embargo, en 1753, la demolición de la muralla en la calle de la pelota provocó la consternación de aquellos que disfrutaban de esta práctica deportiva por generaciones. Ante esta situación, deportistas destacados como don Pedro Solórzano, don Andrés Ibarra y don Manuel Felipe de Tovar, representando a otros amantes de este juego, se dirigieron al Cabildo para expresar su preocupación y solicitar un nuevo espacio donde continuar con su apreciada tradición. De forma elocuente, pidieron al Cabildo ceder un terreno en la Plaza de la Carnicería, cerca del río Catuche,
para establecer un nuevo espacio dedicado exclusivamente al juego de pelota. La respuesta positiva del Cabildo al concederles espacio y eximirlos de impuestos refleja el valor que se otorgaba a esta honesta diversión y cómo las autoridades reconocían la importancia de preservar las tradiciones y actividades que unían a la comunidad. Este nuevo terreno no solo representaba un lugar físico para jugar, sino también un símbolo de la persistencia de una comunidad apasionada por su deporte. La historia de la esquina de la pelota y su evolución a la plaza de la carnicería es un testimonio conmovedor de la fuerza y determinación de aquellos que luchaban por seguir disfrutando de una actividad que les unía y les llenaba de alegría. Siempre que transitaba por la avenida Urdaneta en compañía de mis padres y llegaba a la esquina de la pelota, uno de ellos hacía mención al eslogan de la publicidad "La joyería del gatico simpático", y yo respondía: "El batazo de la suerte". Era uno de los programas imperdibles en mi casa. Una vez que salió del aire, lo lamentamos porque lo veíamos en familia. Algo que también lamenté fue cuando me di cuenta de la desaparición de la joyería que durante muchos años fue emblema de la esquina. Alguien nombraba la esquina de la pelota y enseguida se respondía: ¿dónde está la joyería? La esquina de la pelota, un lugar que ha resistido el paso del tiempo y ha sido testigo de siglos de historia en Caracas. Desde sus modestos inicios como un rincón de la ciudad donde los vascos, con su pasión y tradición, transformaron una antigua muralla en la primera instalación deportiva conocida en la región, hasta su evolución a la Plaza de la Carnicería. Este lugar ha sido epicentro de emociones y celebraciones. El entusiasmo por el juego de pelota, que una vez llenó los muros de la calle de la Pelota, se acrecentaba cada día, atrayendo a multitudes de aficionados deseosos de participar o presenciar las competencias. Sin embargo, la demolición de la muralla en 1753 amenazó con socavar esta tradición arraigada. Fue entonces cuando figuras destacadas de la comunidad como don Pedro Solórzano, don Andrés de Ibarra y don Manuel Felipe de Tovar se alzaron en defensa de su amado deporte, solicitando al Cabildo un nuevo espacio donde seguir practicando el juego de pelota. La respuesta afirmativa del Cabildo al cederles un terreno en la Plaza de la Carnicería y sin cargas positivas simbolizó la victoria de la perseverancia y la pasión sobre la adversidad. Este gesto no solo permitió la continuidad de la tradición, sino que también demostró el reconocimiento de la comunidad hacia una actividad que unía a las personas a través de siglos. El traslado de la actividad en la esquina de la pelota a la Plaza de la Carnicería no solo marcó un cambio físico en el paisaje de la ciudad, sino que también representó un legado histórico de lucha, resiliencia y comunidad. Este lugar, marcado por la pasión de sus habitantes y la relevancia de sus tradiciones, perdura como un recordatorio vivo de la importancia de preservar y honrar nuestra historia colectiva, conservando la esencia de una ciudad cuyos cimientos reposan en la unión de su gente y en la celebración de sus raíces. La transformación del terreno de la antigua carnicería en un espacio dedicado al frontón para la práctica de la pelota vasca es un hito crucial en la historia de la esquina de la pelota y su evolución hacia un lugar emblemático en Caracas. Este cambio representa la valiosa preservación de una tradición arraigada en la pasión y dedicación de aquellos que vieron en este deporte una forma de unir a la comunidad a lo largo del tiempo. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia y el legado de este emblemático lugar, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Si disfrutas de nuestro contenido, considera apoyarnos a través de PayPal para seguir creando historias emocionantes. Comparte esta historia con tus seres queridos, comenta tus impresiones y cuéntame qué aspectos te han parecido más intrigantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. Además, sígueme en redes sociales para descubrir más datos interesantes publicados antes de los videos en YouTube. Únete a la aventura y adéntrate en cada viaje con nosotros.
La construcción del frontón en el lugar de la carnicería no solo conservó una práctica deportiva profundamente arraigada en la identidad de la ciudad, sino que también simbolizó la resistencia y la determinación de quienes lucharon por preservar sus tradiciones frente a los cambios y desafíos. Este nuevo espacio, donde resonaban los sonidos de la pelota golpeando con fuerza en la pared, se convirtió en el corazón de la afición y en el símbolo tangible de la perseverancia y la pasión de la comunidad por este deporte ancestral.